¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Agenda Económica, edición AM, 8 de la mañana con 2 minutos. Aquí comienza nuestra revisión de media hora en una edición que trae hartos temas. Tenemos buena información para compartir con ustedes en una jornada particularmente noticiosa. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Aquí les adelantamos los temas que estaremos revisando a partir de ahora. Vamos a comenzar contándoles sobre los avances que ha tenido el trabajo de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de cumplimiento tributario. Ayer ya se votaron algunas de las indicaciones que presentó el gobierno, aquellas que tenían que ver, por ejemplo, con las condiciones para levantar el secreto bancario, o también lo que tenía que ver con el denunciante anónimo, esta nueva figura que se incorpora también en la legislación tributaria. Sin embargo, el gobierno no ha logrado alinear completamente todos los votos. Si bien ha habido respaldo más o menos transversal, algunos puntos específicos han generado rechazo incluso desde su propio sector. Acusan que con estas indicaciones el proyecto queda algo aguachento, dijo el diputado Jaime Naranjo, por ejemplo. Vamos a estar revisando el detalle y en la entrevista vamos a profundizar también en la forma que está tomando este proyecto de cumplimiento tributario que hoy continúa con su trámite en la Comisión de Hacienda. También les vamos a contar detalles de la sesión de ayer de la Comisión de Trabajo del Senado, donde se abordó el proyecto de reforma de pensiones y fue una jornada bien importante porque expuso la asociación de AFP con su presidenta Paulina Yasigia, estuvo presente la ministra Janet Jara y entre ambas se generó una discusión bien intensa, pero interesante desde el punto de vista del avance de este proyecto, en definitiva, del rol que está jugando la asociación de AFP, que fue cuestionado por la ministra del Trabajo, y también de una idea en particular que surgió en este debate, que tiene que ver con la edad de jubilación. La ministra Jara emplazaba a la asociación a hacer propuestas en este sentido. Respondieron desde la asociación también sobre la necesidad de ir avanzando en este tema con una mirada de más largo plazo, aunque resaltaban desde el gremio que de todas maneras el proyecto como está no va a permitir subir las pensiones. Les contamos más en unos minutos también. Y hablamos también en esta edición del aumento de la inversión extranjera directa. Según los datos publicados ayer por Invest Chile, subió en un 28% en febrero, lo que supone un crecimiento bien importante, sobre todo, dicen desde el gobierno, porque ya en enero y febrero del 2023 los niveles de inversión que había llegado a nuestro país habían sido bien altos. Por lo tanto, esto supone un salto sobre un nivel, un piso que ya era bien alto. De hecho, el 2023 había cerrado con niveles récords. Les contamos más detalles también en minutos. Bueno, y cerramos también esta revisión de nuestros titulares con los antecedentes que ayer se publicaron respecto a la detención de los involucrados en el caso Factop. Esta trama que involucra a varios reputados inversionistas de la plaza chilena que han estado ahora envueltos en la polémica, acusados de delitos muy graves. Ayer fueron detenidos, quedaron finalmente con arresto domiciliario. Los involucrados en esta investigación que, recordemos, dio origen luego al caso Audios, donde en otra hebra distinta está involucrado el abogado Luis Hermosilla. Entre otros delitos, aquí se investiga, por ejemplo, lavado de activos, además de estafa, entre otros delitos que están siendo perseguidos por el Ministerio Público. Ya les contamos más en una nota preparada para ahora. Bien, nos vamos ahora a los números del día. Siempre revisamos lo que está ocurriendo con las bolsas. Estos son los números para partir la jornada. Primero, los mercados del hemisferio norte, donde en Europa, por ejemplo, el Eurostoxx pondera una caída de 0,51% para las bolsas europeas. Londres, por otro lado, está en terreno positivo, mientras que más temprano en Asia, repunte fuerte del Nikkei, subió más de 1% durante esta mañana, mientras que el Hang Seng de Hong Kong tuvo también una alza, pero menor de 0,57% en la plaza asiática. En línea con repuntes de los mercados ayer, también subió el IPSA. Veamos los números locales de la Bolsa de Comercio de Santiago, donde el indicador selectivo nacional llegó a los 6.603 puntos, alza superior al 1% en la sesión de ayer. El cobre sigue en racha, $4.29. La cotización a esta hora, niveles que no veíamos en 2 años para nuestro principal producto de exportación. El dólar ayer llegó a 944 y hoy día la UF se cotiza en 37.158 pesos.
Bien, y empezamos a revisar entonces en detalle estos temas y vamos a comenzar hablando de lo que ocurrió ayer en el Congreso, en el trabajo de la Comisión de Trabajo del Senado, donde está radicado el proyecto de reforma de pensiones. Y fue una sesión intensa, de harto debate, porque estuvo presente la Asociación de AFP, con Paulina Yasigi a la cabeza. La asociación fue a exponer en el marco de la discusión sobre esta iniciativa, que está radicada, como decíamos ya, en la Cámara Alta. Y fue una sesión intensa porque, bueno, la asociación básicamente expuso los puntos de crítica respecto al proyecto. Desarmó lo que califican como 5 mitos que están rodeando este proyecto y que tienen que ver fundamentalmente a la refundación del sistema. Es uno de los puntos de crítica más importantes que planteó Paulina Yasigi en representación de los distintos actores de las AFP. No hay evidencia, dijo, de que para subir las pensiones se tenga que refundar el sistema. Fue una de las declaraciones que dio la representante gremial, asegurando que las AFP en estos 40 años no son las responsables de las bajas pensiones. Entre los mitos que trataba de desarmar Yasigi en esta presentación estaba precisamente el rol que puede cumplir este desarme del sistema o la reconfiguración del sistema como lo conocemos al día de hoy. Reconociendo que se necesitan cambios, también planteaban que hay riesgo de cierta estatización del sistema de la mano de la licitación de la administración de la cartera de afiliados, también del rol que pueden tener en el sector de inversiones. Pero además planteó algunos puntos específicos que tienen que ver, por ejemplo, con temas que no se están abordando en este proyecto, y uno de ellos tiene que ver con la edad de jubilación de los chilenos, tema que debería abordarse a futuro, planteaban desde la asociación, y que no está incluido precisamente en este tema, porque aseguran que las malas pensiones tienen que ver con factores más bien paramétricos y no necesariamente con el funcionamiento del sistema, menos aún, decía Yasigi al menos, con el rol que han tenido las AFP. Escuchemos el intercambio de visiones que hubo ayer precisamente. Vamos a escuchar primero a la ministra Janet Jara, quien cuestionaba respecto a la falta de propuestas que plantearon las AFP, asegurando que no todo puede seguir igual como hasta ahora, mientras que luego vino la respuesta de Paulina Yasigi, la presidenta de la Asociación de AFP. Sí me llama la atención que no sabía que había una nueva propuesta para subir edad de jubilación. Me gustaría saber si eso es una propuesta, hasta qué edad las mujeres debieran trabajar, hasta qué edad debiéramos subirle la edad de jubilación a los hombres. Me gustaría saber además cuáles van a ser las medidas que la AFP van a tomar respecto a su misma gestión para mejorarle las pensiones a los chilenos, porque respecto a lo que hay que hacer en el mercado laboral, lo que tiene que hacer el Estado está súper claro, pero quiero qué es lo que ellas van a hacer. Por ejemplo, me gustaría saber qué va a pasar con lo que hoy día ocurre cuando las AFP siguen cobrando comisiones, aun cuando los fondos y la rentabilidad sean negativas. ¿Tienen alguna propuesta o todo va a tener que seguir igual? Porque lo que nos ocurre es que pareciera que estuviéramos hablando de algo que no existe. Y que es que a las personas no les alcanza con las pensiones que tienen. Hay que hacer cambios. Y esos cambios también involucran a la industria. No pueden detenerlos para siempre. Como dijo la senadora, al final les va a terminar pasando la cuenta a ustedes mismos. No se trata que una persona que esté cerca de jubilarse hoy se le vaya a mover la jubilación. Lo que se hace y lo que se plantea en el documento es que se le vayan agregando a los jóvenes que están entrando al mercado laboral meses hasta que luego de quizás 4 décadas, y eso es algo que se tiene que discutir, por supuesto. Aquí, ministra, acá lo que se trata es que las personas, la edad de jubilación es mucho... Perdón, evitemos los diálogos directos, por favor. Si alguien quiere... Sí, somos uno de los 4 o 5 países que tenemos diferencia entre mujeres y hombres. Como lo ha hecho Dinamarca, que es un ejemplo a seguir en ese sentido, lo dejó legislado de aquí al año 2100, en que la jubilación llega hasta los 74 años, si no me equivoco, y queda sujeto a una comisión a evaluarlo, y si no hay cambio en esa comisión, entonces eso sigue igual. Y así también no se queda sujeto al ciclo político, porque efectivamente es un tema muy incómodo, entiendo, para ustedes. La edad exacta creo que queda ya en manos de los legisladores. Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:11 para hablar de los datos de inversión extranjera directa que cuantifica Investile y que mostraron ayer, de acuerdo a los resultados de febrero, un crecimiento de 28% en el segundo mes del año. Es un salto bien importante. Ya les contábamos que el 2023 había sido un muy buen año desde el punto de vista de la llegada de inversión extranjera a nuestro país. Se habían marcado niveles récords que no se veían desde el año 2014, de acuerdo a lo que ha planteado el gobierno, y por lo mismo, entonces, los datos que conocimos ayer respecto a febrero muestran una fotografía bien alentadora sobre lo que puede ocurrir
ocurrir durante este año. Considerando una base de comparación bien alta, bueno, los números muestran que el repunte que se puede alcanzar durante este año también podría ser incluso mejor. En febrero ya se alcanzan 3.580 millones de dólares en lo que va de 2024 y como decíamos entonces hay un aumento de 28% respecto al año anterior. Según el análisis que publicó Investile, esta agencia estatal que promociona precisamente la atracción de inversión, este incremento acumulado está además por sobre el promedio que se había alcanzado en el mismo periodo 2003 al año 2024. O sea, si se ven los dos primeros meses del año en promedio durante las últimas 2 décadas, este número sigue siendo incluso mayor. En detalle, el mayor peso relativo, dice Investile, es la reinversión de utilidades por más de 2.700 millones de dólares, luego un componente de deuda por más de 840 millones de dólares. Escuchemos al ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a este dato. Si uno junta enero con febrero, significa que la inversión extranjera directa al 2024 está por un monto de 3.580 millones de dólares, lo que significa un aumento de un 28% respecto al mismo periodo del año 2023. Esto no deja de ser muy destacable porque el año 2023 fue el año más alto de inversión extranjera desde el año 2014. Estas buenas noticias lo único que hacen es reforzar nuestra idea como Ministerio de Economía y como Gobierno en general de que este año va a ser un buen año y que nuestra tarea fundamental es acelerar el crecimiento y acelerar la inversión. En eso vamos a seguir trabajando. 8:13, vamos a otro tema. Ya les contábamos que ayer fueron detenidos 6 de los integrantes investigados en el llamado caso FACTOP, una investigación de carácter económico bien relevante que dio luego inicio al caso Audios, donde está involucrado Luis Hermosilla. Pero respecto al caso FACTOP en particular, 2 de los involucrados quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo tras una audiencia de formalización que de todas maneras va a continuar durante esta jornada. Valentina Nieto, la siguiente nota, nos cuenta qué ocurre ayer. Hace algunos instantes se ha conocido sobre la detención del empresario Daniel Sauer. ¿Qué información maneja usted respecto de esto? Y cuál Una pregunta que causó evidente sorpresa en el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. No tengo información en detalle porque es una investigación de carácter reservada. Tan reservada que hasta esa hora para el subsecretario era desconocido que en el mismo cuartel Borgoño estaban también los 6 detenidos del caso FACTOP. Y es que mientras la atención de las autoridades estaba en el operativo que desarticuló a la banda de los trinitarios, los imputados llegaban a la PDI. Con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones, quedaron detenidos en calidad de imputados Daniel Sauer Adlerstein, Ariel Sauer Adlerstein, Alberto Sauer Rosenbasser, Rodrigo Toppelberg Kleinkopf, Darío Cuadra Juanes y Luis Flores Cuevas. 6 imputados investigados desde noviembre pasado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por estafa reiterada, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y otros delitos económicos. Todo tras un registro en el que Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer dejaron en evidencia un complejo entramado de corrupción. Parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan los sobres. Y aquí estamos haciendo una hueá que es delito. Esta hueá es delito. Y es la única manera de hacerlo. FACTOP es tan solo una de las aristas del denominado caso Audios y en la que se acusa a los imputados de facilitar facturas tributarias falsas por más de 13.000 millones de pesos. Esto es el origen del caso Audios. Cuando ustedes escucharon el audio que fue público en el mes de noviembre del año pasado, uno de los partícipes era Daniel Sauer, y estaba conversando respecto de la situación que afectaba a 2 de sus empresas, en particular FACTOP y STF Corredores de Bolsa. Dentro de las diligencias se encuentra además la entrada y registro de los domicilios de los involucrados para incautar documentos, celulares o tablets que puedan albergar valiosa información. Han habido demasiados indicios de una posible red de corrupción, de personas con poder, y esperamos que esto finalmente no sea así, pero la justicia es la que tiene que determinarlo. Lo que hemos conocido el día de hoy da cuenta de que avanza
de investigación. Pero ¿quiénes estarían detrás de esta arista? Bajo la lupa de la Fiscalía está Alberto Sauer, socio fundador junto a sus dos hijos, Daniel y Ariel, de la empresa de factoring Factop. Se suma a ellos Rodrigo Toppelberg, accionista e íntimo amigo de Daniel Sauer, el mismo que tras estallar el caso se querelló en contra de quienes antes fueron sus socios, acusándolos de crear un sistema de emisión de facturas falsas. La investigación también apuntó a Luis Flores, exgerente de la corredora STF Capital, otra empresa ligada a los Sauer, sancionada por la CMF. Junto a él también fue detenido el abogado de la compañía, Darío Cuadra. Yo creo que es muy importante que en el caso de los delitos económicos se indaguen oportunamente, con muchísima severidad, porque conductas impropias en los mercados precisamente funcionan y alteran el funcionamiento del mismo. Ex empresarios que este lunes enfrentaron la primera jornada de la audiencia de formalización, donde la Fiscalía detalló parte de su modo de operar. Los imputados promocionaban a Factop S.p.A. como una empresa solvente, con un elevado volumen de negocios y operaciones de factoring, a las cuales irían destinados los fondos captados del público, ofreciendo a sus clientes el pago de un interés mensual por su inversión, que en promedio variaban entre tasas de un 0,5 al 2,5% mensual. En simple, los imputados usaban grandes cantidades de facturas falsas de empresas relacionadas a ellos y a sus amigos para ocultar la insolvencia de su sociedad. Invitaron así a su círculo cercano a participar del negocio de factoring a cambio de un atractivo interés del 1%. Sin embargo, nunca pudieron recuperar su inversión. Los imputados habrían hecho entrega de un cheque a la víctima como garantía por la suma invertida. Sin embargo, al momento de cobrarlo fue protestado por orden de no pago por incumplimiento de contrato. En definitiva, los imputados no destinaron los fondos captados a las operaciones de factoring que desean realizar, sino que los destinaron a otros fines no declarados a sus clientes, simulando las operaciones de factoring. No sé, le estoy preguntando, ¿usted está fulgente? Está tranquilo. Sí. ¿Usted insiste en su inocencia? Sí. Audiencia de formalización que continuará este martes. Darío Cuadra y Alberto Sauer quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo, mientras que para el resto de los imputados, entre ellos los hermanos Sauer, la Fiscalía pedirá la prisión preventiva. 8:19, con esta información vamos a la pausa. Ya seguimos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:22, y vamos a hablar de los avances que ha tenido el proyecto de cumplimiento tributario en la Cámara de Diputados. Vamos a conversar de este tema junto al presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, el profesor Juan Alberto Pizarro está con nosotros. Bienvenido, Juan, gracias por el contacto. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Juan, bueno, ayer el gobierno, en el Ministerio de Hacienda, fue avanzando con este proyecto. Las indicaciones empiezan a votarse ya en la Comisión de Hacienda con algunos apoyos dispares en todo caso. De las indicaciones que ha presentado el gobierno, ¿cuáles son las líneas más relevantes en este proyecto de cumplimiento tributario, Juan? Buenos días, Sebastián. Mira, principalmente hay tres ejes centrales que son la norma general antilucía, que sabemos que el gobierno busca habilitarla vía administrativa. Está el denunciante anónimo, ¿cierto?, que busca en definitiva premiar a ciertos denunciantes de delitos tributarios o situaciones que ameriten una cierta investigación. Y está también el punto de el acceso a la información bancaria, que en definitiva también es profundizar en medidas que ya se habían implementado anteriormente. Sí. De estos puntos, bueno, hubo votaciones cruzadas, ¿no? En algunos de los puntos logró avanzar con votos de la oposición, en otros con los de su sector, pero detengámonos en algunos de ellos, Juan, porque han generado harta controversia. Los que tienen que ver, por ejemplo, con el levantamiento del secreto bancario eran uno de los temas más relevantes. La forma en la que queda con las indicaciones presentadas por el gobierno, ¿dan más certeza respecto a cómo implementar esta medida? Muchos la consideran clave para poder avanzar en el combate a la elusión y la evasión en nuestro país. Exactamente, Sebastián. Mira, acá hay que equilibrar dos puntos. Uno es la certeza que tú mencionaste y el otro es la capacidad que tiene el impuesto interno de atacar la evasión.
creo que se trató de avanzar porque se deja como procedimiento general que Impuesto Interno tiene que seguir probando la necesidad de tener acceso a la información bancaria, y se incorporan procedimientos especiales o excepcionales en ciertos casos. Ejemplo, en delitos tributarios, precio de transferencia, también lo que es otras situaciones como el exceso de endeudamiento, y también lo que son fiscalizaciones a grupos empresariales. Juan, no obstante, y en esos creo casos, que ahí y en esa la norma queda un poco amplia. Sí, y en esas excepciones que usted menciona, ¿el Servicio de Impuestos Internos no tendría que pasar por la autorización de un juez o siempre será por la vía judicial? En esos casos excepcionales será por la vía judicial, pero el contribuyente no se podrá oponer a esa solicitud, considerando que están pensados como casos excepcionales. Pero ahí yo discrepo en el sentido que, por ejemplo, la fiscalización a grupos empresariales es demasiado amplia. En el caso de precio de transferencia y normas de exceso de endeudamiento, ya se tiene la contabilidad fidedigna como mecanismo de control. Entonces, lo que es el acceso a la información bancaria, creo que debiera ser para medidas excepcionales, como por ejemplo justificación de inversiones, el ataque a la informalidad, que lo vemos que está ausente en estas medidas. Ajá, de acuerdo. En ese sentido, Juan, ¿usted considera que los contribuyentes quedan más indefensos ante una situación de este tipo, ante el levantamiento de secreto bancario con las características con las que está? Como está, creo que sí, porque si bien se mantuvo la norma general, las excepciones son muy amplias. Creo que ahí eso se debe mejorar, ciertamente, porque queremos que existan estos equilibrios entre los derechos de los contribuyentes y las mayores facultades que se entregan al Servicio de Impuesto Interno, para poder promover la inversión y poder capitalizar lo que se está viendo como atisbos de crecimiento que podrían ser importantes en el tiempo. Ahora, de todas maneras, el proyecto también considera ciertos fortalecimientos institucionales del servicio. Y, por ejemplo, se ha incorporado a los subdirectores también en un proceso de nominación a través del sistema de alta dirección pública, ciertos consejos también nacionales y regionales. ¿Eso no son garantías de que efectivamente el servicio, que va a tener más atribuciones, va a ejercerlas correctamente? Creo que va en la línea correcta, pero sí faltan normas importantes. Esto se está planteando para poder equilibrar en algún momento, por ejemplo, la aprobación de la norma general antiducida vía administrativa, pero lo que se pedía era que la cabeza, en este caso de Impuesto Interno, el director general, fuera designado o también aprobada su designación por el Senado. Y también creo que en línea se tienen que mejorar los gobiernos corporativos de otras instituciones, como lo son la Defensoría del Contribuyente, que requiere mayor autonomía. No puede estar dependiendo, al igual que Impuesto Interno, de Hacienda. Ajá. Juan, otro tema bien importante dentro de esta discusión tiene que ver con la norma general antielusión. ¿Cómo ve los avances en ese sentido? El ministro Marcel pedía que se reconociera de alguna forma que en estas indicaciones y en los cambios que se han hecho al proyecto se están recogiendo las preocupaciones que habían planteado desde la oposición. ¿Qué pasa con esta norma en particular? Bueno, creo que hay un tema central que se puso ante el debate público con el primer caso de elusión calificado por un tribunal, que es la carga de la prueba. La carga de la prueba acá se mejora y en el caso de la prueba del abuso o simulación es responsabilidad de Impuesto Interno. Y en el caso de defender la razón de negocio, pasa a ser en este caso, del contribuyente. Creo que ese punto es un avance importante. No obstante, existe también el Consejo Consultivo, que se ha pedido que sea deliberativo, que también tenga facultades, ¿cierto?, como medio de prueba ante el tribunal, y creo que ahí también tienen que existir avances, porque en este momento estimo que no están los votos, por lo que he visto en la prensa, para aprobar esta norma general antiducida vía administrativa. Ajá. Juan, en resumen, usted participó de varias de las mesas técnicas que se habían generado para ir avanzando en este pacto fiscal, ¿no? A su juicio, las indicaciones están recogiendo la preocupación, los reparos, los puntos de controversia del proyecto que se abordaron en esas mesas técnicas.
Creo que en algunos aspectos sí, pero falta, ¿no es cierto?, el detalle, la letra chica. Por ejemplo, lo que te mencionaba en el caso de estas facultades excepcionales para tener acceso a la información bancaria, creo que tienen que ser definidas claramente, no pueden ser tan amplias y tienen que ser situaciones realmente excepcionales en las que se pueda tener acceso a la información bancaria. Bien, Juan, muchas gracias por conversar con nosotros. Ya veremos cómo sigue la sesión. Hoy día continúa el trabajo ahí y las votaciones también en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Gracias por el contacto. Exacto. Muchas gracias, Sebastián. Que esté muy bien. Buenos días. Buen día. 8:29, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya partimos Noticias Express en unos minutos junto a Fresesolto.